Vamos a hablar ahora del tronco encefálico o tallo encefálico, donde vamos a observar que de abajo hacia arriba, o sea de caudal a craneal, lo primero que encontramos es el bulbo raquídeo o médula oblonga, que es la continuación de la médula espinal. En segundo término, la protuberancia o puente de Barolio. Y lo más craneal es el mesencéfalo o cerebro medio. Bien, las características generales del bulbo raquídeo, yo se las hice presente aquí, donde se ubica en la fosa posterior, es importante la ubicación, ya que es de difícil acceso quirúrgico con cirugías convencionales. Cualquier proceso expansivo provoca grandes síntomas. Bien, el bulbo conecta hacia abajo con la médula espinal y hacia arriba, o sea craneal, con la protuberancia. Se considera el límite inferior el par cervical 1 y el límite superior se considera el surco bulbo protuberancial. Se une al cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores y en la cara posterior forma el cuarto ventrículo, por donde va el líquido cefalorraquídeo, que es un tema que vamos a tratar en forma particular. Bien, en la ubicación podemos observar en esta imagen, vamos a observar que se ubica tanto el tronco como el cerebelo aquí en lo que se llama fosa posterior. Es eso que está acá, cerebelo y tronco en fosa posterior. Con respecto al aspecto macroscópico, en la vista anterior, vamos a ver los límites, un límite superior, el surco bulbo protuberancial, en la porción inferior se continúa con la médula, y en la cara anterior vamos a ver un surco medio anterior que va a separar estas dos eminencias en forma de clavas invertidas llamadas pirámides vulvares. Pirámides vulvares. Estas pirámides importantes porque si algo sobresale quiere decir que abajo algo que lo está empujando, que es la vía córtico-espinal, que es la vía motora principal. A los costados, en la parte lateral, vamos a observar dos eminencias llamadas olivas vulvares por la semejanza a dos aceitunas, donde va a dejar un surco anterior, que es el surco preolivar, y un surco posterior, que es el surco retroolivar. Con respecto a estos surcos que hemos nombrado, vamos a observar primero el surco medio anterior, el interpiramidal, donde en la parte inferior hay un borramiento de este surco, se desdibuja, porque aquí se va a producir el cruce o decusación de las vías motoras. Recuerden que decusar es cruzar. Por lo tanto, la vía motora principal se cruza o se decusa. En el surco bulbo protuberancial vamos a observar de medial a lateral, vamos a observar el primer nervio que se observa acá, que es el sexto par craneano o abducens. Luego vamos a tener el nervio facial y después vamos a tener el nervio vestíbulo coclear. En la parte del surco retroolivar vamos a observar el par 9, el par 10 y el par 11. 9, 10 y 11. Y en la región anterior, o sea, el preolivar, vamos a observar una serie de raicillas que van a formar el hipogloso. Nervio hipogloso, 12 par craneano, que es el que le da la inervación motora a la lengua, inerva los músculos de la lengua. Bien. En la cara posterior vamos a observar en la parte inferior algo muy parecido a la médula, un surco medio posterior, y vamos a ver que este surco se va a abrir para formar la porción inferior o triángulo inferior del cuarto ventrículo. Con respecto a la porción inferior vamos a ver que en la parte lateral, este surco medio posterior, vamos a observar unas eminencias que son las eminencias delgado y cuneiforme, o Gol y Burdach, o Gracil y Cuneatus. ¿Qué significa esta elevación? Que por debajo de esto existen los núcleos delgado y cuneiforme, que es donde hacen sinapsis las vías ascendentes propioceptivas, que son sensitivas, propioceptivas, o sea, de sensibilidad propia. Aquí en la parte del cuarto ventrículo, nosotros podemos observar el pedúnculo cerebeloso inferior, que va a conectar lo que es el bulbo
el bulbo raquídeo con el cerebelo. Vamos a observar el límite inferior de este cuarto ventrículo, el límite inferior, vamos a observar una sustancia blanca que va a limitar, llamado antes válvula de Tarín o velo medular inferior. En la cara posterior y lateral vamos a observar las estrías acústicas, y en el fondo del cuarto ventrículo, vamos a encontrar los tres trígonos. En la parte central, una elevación que es el trígono del hipogloso, o sea que sería la elevación que produce el núcleo motor del hipogloso en la parte central. Después, otra pequeña elevación que es el trígono del vago, o sea, del núcleo dorsal del vago, y en la parte bien lateral lo que vemos es el área vestibular donde están los núcleos vestibulares inferiores. Los núcleos vestibulares. Bien, seguimos y vamos a ver ahora la parte microscópica a través de 4 cortes. Un corte que pasa abajo a nivel de la decusación motora. Otro corte que pasa a nivel de la decusación sensitiva. Aquí ven las eminencias delgado y cuneiforme. Y después 2 cortes más que están dentro del cuarto ventrículo. Por lo tanto, en este corte, que es el más inferior de todos, vamos a observar aquí la gran decusación motora. Recuerden que se veía un desdibujamiento del surco medio anterior vulvar por esta decusación motora. Y este es el surco, la fisura media anterior, o surco vulvar anterior. Vamos a observar en la parte lateral un paisaje muy similar a la médula, con la vía espinocerebelosa anterior, la espinocerebelosa posterior, el haz espinotalámico lateral. Pero aquí ya vamos a ver que tenemos un nervio que está saliendo por detrás de todo esto, que es la raíz espinal del nervio accesorio. Seguimos. Recuerden que el segundo corte era a nivel de la decusación sensitiva. Acá tenemos el núcleo delgado y acá tenemos la elevación, que era el tubérculo delgado. El tubérculo cuneiforme, por debajo el núcleo cuneiforme, que es donde hace sinapsis la vía propioceptiva consciente. Bien, esto vamos a observar que aquí la vía esta sensitiva también se cruza a este nivel, o sea que son vías ascendentes, pero son vías cruzadas todas. Vamos a empezar a ver estos núcleos desprolijos que están por detrás de las pirámides, que se empiezan a observar a este nivel, que después se hacen bastante más grandes y son los núcleos olivares. Estos son los núcleos olivares inferiores. Después vamos a ver que esto se desarrolla con mayor tamaño, de mayor tamaño se ven. Donde por el surco preolivar vamos a ver el nervio hipogloso, surco preolivar, y por el retroolivar vamos a ver la raíz espinal del nervio accesorio todavía. Bien, vamos a ver por detrás el núcleo espinal del nervio trigémino. Recuerden que en el bulbo está el núcleo espinal del nervio trigémino, que es el quinto par craneano. Bien, esto es lo que quiero que tengan en cuenta por ahora, y por delante se ven las pirámides aquí, que son los paquetes de fibras nerviosas de la vía córtico-espinal. Con respecto al nivel de corte de los núcleos, de la mitad de los núcleos olivares, se ve en todo su esplendor estos núcleos desprolijos que se forman esta formación que llaman olivas vulvares, que por delante vamos a encontrar la salida del nervio hipogloso, por detrás vamos a encontrar el nervio vago, el nervio hipogloso y el nervio espinal, la raíz craneal del nervio espinal o raíz vulvar. Bien, ¿qué vamos a ver aquí? En la parte anterior, el surco medio con las pirámides vulvares a los costados. Vamos a observar en la parte posterior el cuarto ventrículo y lo que cierra, que es el velo medular inferior. En el piso del cuarto ventrículo decíamos que teníamos el trígono, que es la elevación
el trígono del hipogloso, donde por debajo tenemos el núcleo motor del nervio hipogloso, que es el origen real de este nervio. Con respecto a el trígono del vago, vamos a tener aquí el núcleo dorsal del vago por debajo de esta elevación. Y hacia los costados vamos a tener los núcleos vestibulares, y esto sería el área vestibular. En la parte central tenemos los paquetes de fibras nerviosas que ascienden, que se juntan formando lo que llaman los lemniscos. Ya vamos a ver cómo se forman estos lemniscos, pero bueno, tenemos el lemnisco medial, el lemnisco tectoespinal o lemnisco espinal, y después vamos a tener el fascículo longitudinal medial. O sea, estas son las fibras ascendentes que se agrupan para poder subir algunas hasta algunos núcleos y otras hasta la corteza cerebral para que esto se haga consciente. Hacia los costados tenemos el pedúnculo cerebeloso inferior, que va a conectar el bulbo raquídeo con la porción inferior del cerebelo. Seguimos en el último corte, en el corte más superior, vamos a ver los lemniscos, vamos a observar el trígono del hipogloso con el núcleo del hipogloso, el trígono del vago con el núcleo dorsal del vago. En los núcleos vestibulares, ahora tenemos el núcleo vestibular medial, ya no el núcleo vestibular inferior, y vamos a ver este núcleo que es el núcleo olivar, los núcleos olivares, estos que ya son más grandes, desprolijos así, que van a elevar la superficie formando las olivas vulvares. En la porción anterior, al lado del surco medio, vamos a tener lo que se llaman las pirámides vulvares. En la parte superior vamos a ver el núcleo vestibular lateral, este es el núcleo vestibular medial, y vamos a ver el pedúnculo cerebeloso inferior ya más pequeño. Y este es el núcleo del nervio trigémino, que es el núcleo espinal del núcleo espinal del trigémino. Bueno, con esto damos terminado a bulbo raquídeo y ahora vamos a seguir con lo que es la protuberancia anular o puente de Barolio.